Bueno, chicos, esta noche de hoy veremos la clase número 21, patrón de reversión N y sus combinaciones en zonas de mechas. Me han pedido muchas veces hablar sobre este patrón y hoy vamos a complacerlo con esta clase. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos tres patrones los cuales podemos operar simultáneamente o por separado. El primero va a ser el patrón gran vela rellenada por tres velas, segundo el patrón N y el tercero el patrón triple formación alcista y triple formación bajista. Ahora, ¿qué es el patrón gran vela de rellenada por tres velas? Es un patrón de continuidad que está formada por cuatro velas. Vela 1, vela 2, vela 3, vela 4. La teoría dice que después de una gran vela vienen tres velas del mismo color a rellenar esa vela. Tenemos una gran vela roja y después viene a rellenar tres velas verdes, el color contrario. La primera vela es una vela grande que no se debe ser superada por la tercera vela. O sea, esta vela no puede superar a esta, no puede romper, en este caso en la apertura. Lo ideal es esperarla cuando llegue a un nivel de soporte o resistencia. Ahora, ¿dónde operar? Se ingresa en la segunda y en la tercera vela de continuidad. La primera vela verde no se opera, ya que te la ve la confirmación. ¿Hasta dónde esperamos que llegue el precio? Hasta el cuerpo de la vela grande. En este caso que es bajista, el movimiento bajista de una vela grande alcista, tendremos que llegar aquí, a la apertura de la vela verde. Ahora, ¿qué pasa si salen dos velas rojas y la segunda vela toca el nivel? Aquí ya no operamos. No ingresaremos a la tercera vela porque saldrá por debajo de la apertura de esta vela. Y tenemos un ejemplo, la vela grande y aquí está rellenada por tres velas. Le podemos operar la 1 y la segunda. Aquí hay un patrón de reversión. Tenemos la vela grande y después tenemos tres velas pequeñas, las cuales llegan a la apertura de la vela grande. Entonces podemos ingresar la primera y la segunda. Aquí tenemos un patrón N que veremos ahora a continuación, que ingresaría en la vela roja. Ahora, ¿qué es el patrón N? El patrón N es un patrón de reversión que está formado por cuatro velas y se ingresa en la quinta vela. Entonces, tenemos la misma cuatro velas que teníamos en el patrón anterior, en el patrón gran vela, que se rellenan, con la diferencia de que no entramos en la primera, en la segunda y la tercera vela verde, sino que entramos la reversión de las tres velas del mismo color. Entraremos en la quinta vela del total de las velas. Igual si fuéramos el movimiento alcista, tenemos vela 1, vela 2, vela 3, vela 4, ingresaríamos en esta la quinta vela. Lo ideal es esperarla cuando llegue a un nivel de soporte o resistencia. Sin embargo, este patrón da un soporte propio de soporte o resistencia. A veces no está necesariamente un nivel de soporte aquí o de resistencia, no es necesario que sí o sí tenga que como una condición principal, ya que este crea su propio patrón, con su propio soporte, con su propia resistencia, con base a estas dos velas que están aquí, con base a esta y esta vela roja. Cuidado operar este patrón a favor de la tendencia. La cuarta vela no debe sobrepasar a la primera y si lo hace debe ser por poco, ya que se vuelve la operación riesgosa. Tenemos que velar que este última vela no rompa por aquí, porque se puede ir a alza y no haría reacción. ¿Por qué se llama el patrón N? Porque forma la letra N con las velas. Vamos a ver la letra N. Ahora, fundamento del patrón N. ¿Hasta dónde esperamos que llegue el precio? Hasta el cuerpo de la vela grande, como lo hemos venido viendo igualito que el patrón anterior. ¿Cuándo no operar? Cuando el patrón tiene un gap. Sucede mucho en el mercado TC. Mira aquí tenemos un gap bajita en la primera vela roja, con relación a la vela grande verde. Y también cuando la cuarta vela sobrepasa la apertura de la primera vela. En este caso, esta vela verde cerró por arriba
vela roja, que es la primera vela, la que cerró por arriba. Y adicional también, si podemos mezclar, también tiene un gap aquí, un gap bajista. Entonces tenemos cuando tiene gap y cuando sobrepasa la apertura de la primera vela. Ahí tenemos algo particular, pues tenemos varias confirmaciones. Si vemos el patrón N como tal, tenemos un patrón dentro de la tres velas grande, mediano, pequeño. También podemos tener un pequeño, mediano, grande. Podemos tener el patrón PMG aquí adentro, PMP, dentro de las tres velas, que forman las tres velas, que están dentro de la N. Ingresaremos en cuál, en la verde esta que está aquí. Y también tenemos zona de rechazo, tenemos mecha en la parte de abajo, ¿no? Tenemos rechazo en la parte de arriba. Entonces tendríamos aquí patrón N, patrón GNP, y también tenemos zona de rechazo, pues tenemos mecha, ¿no? En la parte de abajo. Entonces esperamos que el precio suba. Aquí sería, perdón, aquí sería que retroceda un poco hacia abajo para tomar el retroceso, ¿no? En la mecha. Y no sería que suba, sino que baje un poco. Si tenemos otra zona de mecha, esperamos que el precio suba un poco aquí y le meteríamos en la parte, cuando la continuidad, ¿no? La reversión, perdón. Tenemos vela grande, tres velas, tenemos mecha en la parte superior, pero un poco de rechazo para ingresar a la baja, ¿no? Tenemos las tres velas. Ejemplo 3, patrón N con mechas. En zona de mechas, tenemos la vela grande y tenemos tres velas continuas del mismo color, tenemos rechazo. Ingresamos en la vela, teniendo el retroceso en la mecha, ¿no? Mismo que el escenario anterior. Igual, pero ahora en el sentido contrario, ahora tenemos de abajo hacia arriba la entrada. Entonces, tenemos la vela grande, tenemos tres velas, una interna dentro de la vela grande, e ingresamos, esperamos un buen punto de entrada hacia abajo, para irnos en continuidad cogiendo la entrada en la mecha, como se puede observar aquí. Entonces, el patrón N en entrada en zona de mecha, ¿no? Ahora tenemos el patrón de continuidad triple formación alcista y triple formación bajista. Todos estos patrones, como estamos viendo, son complementos del patrón anterior, van en secuencia. Si nos damos cuenta que la cantidad de velas van aumentando para meter la operativa. Entonces, este está compuesto por cinco velas, una decisión alcista o bajita, por tres velas de cuerpo pequeño adentro y una vela, pero las tres velas que permanecen dentro y una vela grande, que es la quinta, la cual no sobrepasa, la cual, perdón, debe sobrepasar la primera vela. Entonces aquí tenemos movimiento bajista, seis velas que rellenan la gran vela y después sale otra vela grande que cierra por debajo de la vela roja de la primera vela, del patrón. Entonces, primera vela del patrón grande, tres velas que no sobrepasan la vela roja, después sale una gran vela roja que cierra por debajo de la primera vela roja grande, haciendo un mínimo más bajo, una estructura bajita. Ingresamos en la vela siguiente, ingresaremos después de la quinta vela. Y podemos observar que en cada una le coloqué los números de cada una de las velas que componen el patrón y le coloqué una letra arriba que significa R, significa vela roja, y una B de color verde que significa vela verde. Entonces, vela verde, vela roja, para hacerle más fácil la interpretación del patrón o de los patrones, porque estamos hablando de tres patrones aquí que son complementarios entre sí. Entonces aquí tenemos lo mismo, una vela grande, dos, tres, cuatro velas, que son las cuatro velas, son las tres, perdón, velas siguientes del patrón de las que están velas internas dentro de la vela grande, y después viene otra vela grande, que será la quinta vela del patrón, parecida a la primera vela, que rompe por arriba de la primera vela, haciéndome un alto más alto que la vela anterior, creando la estructura alcista. Ingresamos en la vela siguiente, tenemos lo mismo, vela verde, roja, roja, roja y verde. Entonces crearemos en la quinta vela.
Ahora, la triple formación alcista, como vimos, está compuesto de una vela, cinco velas, ¿no? La vela de decisión, tres velas bajitas, un cuerpo pequeño, muestran una corta tendencia bajista que permanece dentro de la primera vela y una quinta que es alcista, la cual cierra por encima de la vela uno, esta primera vela. Aquí lo podemos ver un ejemplo de un gráfico. Tenemos movimiento alcista, vela grande, tres velas, sale la vela grande, que es la quinta vela, cerrando por arriba. La primera vela, el movimiento sería continuo, entraremos en la vela siguiente, ¿no? Sería la 6, la vela 6. Patrón de triple formación bajista. Lo mismo, formada por cinco velas, seguida por tres velas de cuerpo pequeño que muestran una corta tendencia alcista que permanece dentro de la primera vela y la quinta vela. Para el caso bajista, la quinta vela debe cerrar por debajo de la primera vela, ¿no? A pesar de que hay presión de compra, los vendedores siguen teniendo el control del mercado. Eso es lo que se conoce como dominancia. Esto muestra que los compradores no tienen suficiente fuerza para cambiar la tendencia. Aquí me queda un bajo más bajo, tenemos una estructura bajista. Algunas veces ocurre que tanto en la formación alcista o bajista ya no se da de tres velas, hay ocasiones que nos ha dado de dos velas, en lo cual el balón, a veces el precio no llega hasta aquí, sino que simplemente se devuelve antes y no hace rompimiento. Aquí no es una estructura, un alto más alto, lo cual sería válido para ingresar una operación al alza. Entonces podemos observar que a veces no siempre el mercado nos da las tres velas, podría darnos de pronto unas dos velas. En otras ocasiones también vemos impulsos débiles. Aquí son velas de cuerpos pequeños, donde se puede dar el patrón de contratendencia, porque tenemos que siempre operamos a favor de tendencia, ¿no? Si miremos que aquí el movimiento principal es alcista, entonces esta es una vela de retroceso, tenemos tres velas de impulso, aquí podríamos operar el primer patrón que vimos, que es la gran vela, esperaremos esta, la segunda. Aquí podemos esperar la N, pero operaremos en contra de la tendencia, porque la tendencia principal es alcista. Aquí si buscamos esta vela roja, buscando el patrón N, estaremos en contra de la tendencia. Entonces, el patrón N también se puede dar en contratendencia, como se puede observar aquí. Ahora, nosotros podemos tener las combinaciones, por ejemplo, aquí puede ser que llegue un patrón N y demos una triple formación, aquí sale una vela verde, ¿no? Después de la vela, de esta gran vela que es aproximadamente estas dos velas, velas verdes. Aquí tenemos triple formación, no siempre la vela rompe, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, en la práctica no siempre rompe la estructura, o sea, la primera vela, pero sin embargo el patrón se cumple. Tenemos una vela grande verde, una vela grande verde, tres velas que la contienen en su interior, se espera retroceso y se ingresa la siguiente vela. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos un número redondo, aquí tuvimos rechazo, rechazo, rechazo y aquí lo repetó. Sin embargo, hay que mirar que de pronto esta vela cuando se formó tendría bastante fuerza y tenemos forma en continuar el patrón. Bueno chicos, ya no siendo más, esta sería la clase 2. Creo que estas tres, este tipo de patrones sean de mucha utilidad, se ven mucho en el mercado con mucha frecuencia. Ahora los invito a que hagan backtesting en su respectivo broker. Cualquier comentario o duda lo pueden dejar en los comentarios, en la caja de comentarios, con todo les será respondido. Aquellos que entran por primera vez al canal y ven este video, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita. Este es un curso de mecha y rechazo con donde toda la semana se monta un video nuevo aquí en el canal de YouTube relacionado con esta técnica que he denominado MR, que significa mecha y rechazo. Se llevamos más de 30 videos y la idea es seguir alimentando este curso. Y también en el comentario fijado y y en la descripción del video encontrarán también un link
que lo llevará a un grupo de Telegram, donde compartimos información de valor y también compartimos imágenes con operativas de esta técnica de MIR y con su respectivo análisis, donde podrán ampliar más el conocimiento y alguna duda que tengan respecto de esta técnica será resuelta por los compañeros del grupo. Y también interveniré yo cuando sea necesario aportar algo de valor, cuando necesiten una duda específica. Pero aquí conociendo más, chao, chao.